En la reunión para celebrar que por fin había estrenado mi casa, mi hermana llegó con su esposo y con maletas. Mi mamá ya les había dado permiso antes, y a mí solo me mandó un mensaje que todavía hoy me quema cuando lo recuerdo. No armes un escándalo. Está bien. Si ellos querían jugar así, entonces así mismo íbamos a terminar la historia. Me llamo Valentina, tengo 35 años y desde hace algunos años trabajo como gerente de producto en una empresa grande de tecnología. Me ha ido bien. No fue cuestión de suerte, fue constancia, noches largas sin dormir y aprender a resolver sola desde que era muy joven. Hace 3 meses cumplí uno de los sueños más importantes de mi vida. Compré mi propia casa. Es una casa de 3 recámaras, con un patio amplio y espacio suficiente para vivir tranquila. Está en la zona metropolitana de Guadalajara, en una colonia bastante calmada, donde todavía se siente el aire limpio cuando respiras. Me enamoré del lugar en cuanto crucé la puerta. Olía a pintura recién puesta. La luz entraba a raudales por los ventanales, y por primera vez en mi vida sentí que algo realmente me pertenecía. Esos primeros 3 meses fueron de una felicidad sencilla. Elegir los muebles, pintar algunas paredes, decidir dónde iba cada cosa. Me encantaba llegar del trabajo y ver cómo poco a poco todo iba tomando forma, como si finalmente estuviera construyendo una vida que sí encajaba conmigo. Mis papás están entrando a sus 60 y tengo una hermana menor, Marina, que tiene 30 años. Nuestra dinámica familiar nunca fue sencilla, pero hay algo que siempre estuvo claro. A Marina la consintieron desde que éramos niñas. A ella le pagaron todo lo que pudieron. Le solucionaban los problemas antes de que siquiera aparecieran. Mientras estudiaba, mis papás le ayudaban con la renta, con la comida, con lo que hiciera falta. Y cuando se casó con Tiago, mis padres organizaron una boda enorme, de esas que parecen más pensadas para presumir que para celebrar. Conmigo fue distinto. Yo empecé a trabajar a los 17 años. No por gusto, sino porque lo necesitaba. Guardaba cada peso que podía. Si quería algo, tenía que conseguirlo por mi cuenta. Si me hacía falta algo, buscaba la manera de resolverlo. Siempre se me dieron bien las computadoras, así que también hacía trabajitos por fuera. Arreglar equipos, quitar virus, ayudar con tareas de oficina, recuperar archivos, cosas así. Desde esa época, yo ya sabía que mi carrera me la iba a pagar sola. Por eso, cuando llegó el momento de entrar a la universidad, de verdad me sorprendí cuando mis papás decidieron apoyarme con una cantidad importante para la inscripción y las colegiaturas. Aproximadamente 500,000 pesos mexicanos. Con ese dinero cubrí una parte, y el resto lo completé con una beca y con lo que yo ganaba trabajando. En ese momento lo tomé como un gesto de cariño que había llegado un poco tarde. No hice preguntas. Simplemente me emocioné. Por primera vez sentí que tal vez sí me veían. Me fui a estudiar fuera de la ciudad gracias a esa beca. Cuando terminé, regresé un tiempo a vivir con ellos. Después conseguí mi trabajo actual y me mudé a un departamento rentado. Ahí viví durante años, mes tras mes, ahorrando todo lo que podía, sin lujos, sin pedir favores, todo con un solo objetivo: comprar mi casa. La casa no fue barata. Pude pagarla porque llevaba años ahorrando y porque mi sueldo me permitió sacar un crédito hipotecario sin ahogarme. Aún así, era un compromiso grande, de esos que uno no toma a la ligera. Y mientras yo hacía todo eso, mis papás seguían ayudando a Marina con dinero para su renta, porque según ellos, ella y Tiago todavía no lograban acomodarse. Yo trataba de no darle demasiadas vueltas a eso. Me repetía que cada quien vivía su propia vida, que no tenía sentido compararme, que si yo era la responsable, lo mejor era seguir siendo así. Lo único que quería era compartir mi alegría. La primera vez que los invité a conocer la casa fue una semana después de que me entregaron las llaves.
Mis papás sabían que la había comprado, pero todavía no la habían visto por dentro. Llegaron después del trabajo, ya de noche, con el cansancio del día encima y ese humor típico de quien viene peleando con el tráfico. Entraron mi papá, mi mamá, Marina y Tiago. Y apenas cruzaron la sala lo noté. Les cambió la expresión del rostro. Pero no fue por emoción, fue por otra cosa. Se quedaron observando los muebles, el piso, las ventanas grandes. Mi mamá pasó los dedos por el respaldo del sillón, como si estuviera inspeccionando una vitrina. Mi papá se aclaró la garganta. Marina, en cambio, se fue directo a revisar las recámaras, como si estuviera escogiendo algo. Yo seguí hablando, tratando de mantener el ambiente ligero. Aquí quiero poner una mesa grande, dije. Aquí entra el sol en la mañana, y el patio está perfecto para hacer reuniones. Cuando Marina regresó del pasillo, traía una expresión extraña, como si hubiera descubierto algo que no le gustaba. ¿Y para qué quieres tantas recámaras?, soltó de repente. Si vives sola. Me reí, pero fue una risa nerviosa. Bueno, no siempre voy a vivir sola. Algún día tal vez me case. Quizá tenga hijos. Marina frunció los labios. Ajá. La miré un momento y añadí. Además, siempre soñé con una casa amplia. Me gusta tener espacio. En ese instante mi mamá se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Marina y le dijo con una voz suave, casi empalagosa. No te preocupes, mi amor. Todo se acomoda. Yo me quedé helada. ¿A qué se refería con eso? No pregunté nada. Al poco rato se fueron y yo, como tantas otras veces, traté de convencerme de que tal vez estaba exagerando. 3 semanas después, decidí organizar una reunión para celebrar la casa. No quería una visita rápida de esas que duran 20 minutos. Quería algo bien hecho. Una noche con amigos, compañeros del trabajo, algunos vecinos y un par de familiares. Quería celebrar de verdad. Quería sentirme feliz sin tener que pedir permiso. Ese día la gente empezó a llegar alrededor de las 7 de la tarde. Todavía había tráfico en la ciudad, pero ya comenzaba a disminuir. Fueron llegando compañeros de la oficina, amigos de la universidad, vecinos que apenas estaba empezando a conocer. La casa se llenó rápido de conversaciones. Había risas, música suave de fondo, platos sobre la mesa, gente caminando por la sala diciendo cosas como «Qué bonita está la casa». Se siente muy acogedora. Está enorme. Yo estaba disfrutando el momento. Pero mis papás y Marina no aparecían. Cerca de las 8 me llegó un mensaje de mi mamá. Decía que no se sentían muy bien, que a mi papá le había subido la presión y que preferían quedarse en casa, en Polanco. Perdón, hija, no vamos a poder ir. Me dolió, aunque no me sorprendió. Seguí con la reunión. Sonreí, serví botanas, brindé con mis amigos. Durante unas horas lo conseguí. Me olvidé de todo. Hasta que, cerca de las 9, escuché que la puerta principal se abría. Volteé pensando que había llegado otro invitado. Pero no. Ahí estaban Marina y Tiago, con maletas. 3 maletas grandes y un par de bolsas más. Me quedé paralizada con un vaso en la mano, tratando de entender si aquello era algún tipo de broma. ¿Qué pasa?, pregunté intentando sonar tranquila. ¿Por qué traen todo eso? Marina me sonrió como si aquello fuera lo más normal del mundo. Mamá dijo que sí, que podíamos vivir contigo. Parpadeé varias veces. ¿Cómo que vivir conmigo? Tiago ya estaba subiendo las escaleras con las maletas sin siquiera mirarme. Marina señaló hacia el segundo piso. A ver, ¿cuál es la recámara más grande? Hay que acomodarnos. Y luego necesitamos llaves. Sentí que el pecho se me apretaba. Subí detrás de Tiago casi corriendo. Lo vi entrar directamente a mi recámara principal, mi cuarto, el que había preparado con calma, mi cama, mi buró, mis cosas, y empezó a dejar las maletas junto al closet. ¿Qué estás haciendo?,
le dije sin poder contenerme. Marina llegó detrás de mí y ya estaba abriendo una de las maletas. Sacó ropa como si estuviera en un hotel. Nos estamos instalando, dijo con total tranquilidad. Vas a tener que mover tus cosas. Este va a ser nuestro cuarto. Sentí un zumbido dentro de la cabeza. Abajo seguían escuchándose las risas, la música, las voces de mis invitados, mi casa llena de gente, y arriba mi hermana desempacando como si yo fuera la visita. Marina, dije en voz baja, porque así me salió. No puedes llegar a instalarte aquí sin preguntarme. Ella hizo una mueca. Mamá ya habló contigo. Tú siempre entiendes. Tú puedes. Mi mamá no manda aquí, le respondí ya con enojo. Y tú no tienes derecho a decidir en mi casa. Tiago evitaba mirarme. Se veía incómodo, pero seguía moviendo cosas. Respiré profundo. No iba a gritar. No ahí. No con toda la gente abajo. Bajé las escaleras intentando que nadie notara lo que estaba pasando. Varias personas me preguntaron si todo estaba bien. Yo sonreí y dije que sí, que solo estaba resolviendo un pequeño detalle. Salí al patio y marqué a mi mamá. El teléfono sonó varias veces. No contestó. A los pocos minutos llegó un mensaje. No armes un escándalo. Marina se merece esta casa igual que tú. Se va a quedar contigo hasta que junten para otra. Coopera. Tú estás sola. Tú ganas bien. No te cuesta nada. Leí el mensaje 3 veces. Las manos me temblaban. Mi mamá estaba diciendo, claramente, que mi hermana merecía mi casa. Mi casa. La que yo compré. La casa que yo pagaba. La que yo había conseguido con mi propio esfuerzo. Sentí que la cara me ardía. Quise gritar. Quise volver a marcarle a mi mamá y decirle todo lo que tenía atorado en la garganta. Pero dentro de la casa estaban mis invitados, y yo no iba a regalarles un espectáculo. Regresé, respiré hondo y seguí siendo la anfitriona como si nada hubiera pasado. Al rato, Marina y Tiago bajaron también. Se mezclaron con la gente, saludaron, sonrieron, como si hubieran llegado a una reunión cualquiera. Y luego vino lo peor. Cada vez que alguien decía algo bonito de la casa, Marina se metía en la conversación. Sí, yo le dije a Valentina que esos ventanales iban a cambiar todo. Le comentó a mi compañera Alice. Ese sillón lo escogí yo. Presumió con un vecino que apenas estaba conociendo. Yo me quedaba parada con una sonrisa rígida. A veces asentía por pura inercia, pero por dentro ya estaba tomando decisiones. La reunión terminó cerca de la medianoche. Cuando el último invitado se fue, subí a mi recámara. Y ahí estaban, completamente instalados. Su ropa ya colgaba dentro de mi closet. Sus cosas de baño estaban acomodadas sobre mi lavabo. Marina estaba sentada en mi cama como si fuera suya. Tiago tenía su celular conectado al cargador en la pared, como si estuviera en su propio departamento. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, pensando en toda mi vida, en cada vez que mi familia me había dejado en segundo plano, en cada ocasión en la que a Marina le resolvían todo y a mí me pedían madurez. Y ahora estaban intentando quitarme mi casa. Pero yo ya había llorado suficiente por cosas así. A la mañana siguiente me levanté temprano. Los encontré en mi cocina tomando café como si nada. Marina ni siquiera dijo buenos días. Necesitamos llaves, dijo mientras miraba su celular. Los dos trabajamos y no vamos a estar esperando afuera. Apreté fuerte la taza entre mis manos. Hoy no puedo, respondí. Pero hago copias y mañana se las doy. Marina rodó los ojos, pero no dijo nada más. Terminaron el café y salieron de la casa. En cuanto vi su coche alejarse, hice lo primero que tenía que hacer. Llamé a mi jefe. Necesito pedir el día. Es un asunto familiar. Claro, Valentina, me dijo. Espero que todo esté bien. No estaba bien, pero estaba a punto de estarlo.
Subí a mi recámara y empecé a empacar. Cada prenda, cada zapato, cada cosmetiquera, cada frasco. Todo lo que habían sacado lo fui regresando a las maletas. Sin delicadeza, pero sin romper nada. Yo no quería drama, quería orden. Cuando terminé, las maletas estaban cerradas exactamente como habían llegado, tal cual habían entrado. Todavía no era mediodía, así que pedí un flete express, de esos que recogen y entregan el mismo día. Les expliqué que solo era equipaje, nada pesado. Cuando llegó la camioneta, ayudé a cargar las maletas. No di explicaciones. Simplemente les pasé la dirección de la casa de mis papás en Polanco. Antes de que se fueran, pegué una hoja en una de las maletas. Escribí lo más claro posible, sin groserías ni adornos. Como dijiste, no armes un escándalo. No voy a mantener a nadie en mi casa. Si decidiste que podían vivir en algún lugar, que sea contigo. Cerré la puerta. Me quedé unos minutos en silencio. Y por primera vez desde la noche anterior, sentí que podía respirar. 2 horas después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de mi papá, llamadas de mi mamá, una tras otra. No contesté. Luego comenzaron los mensajes. Primero mi mamá. ¿Cómo te atreves? Qué egoísta eres. Eso no se le hace a una hermana. Después mi papá. Nos estás dejando en vergüenza. ¿Qué clase de hija hace algo así? Luego, otra vez mi mamá. Esto es inaceptable. Después llegaron los mensajes de Marina. Valentina, ¿qué te pasa? ¿Dónde están nuestras cosas? Nosotros dejamos el departamento porque mamá dijo que todo ya estaba arreglado. Nos dejaste en la calle por pura terquedad. Y el último, el más cargado de drama. Nos estás arruinando la vida. Respondí solo una vez. Se pueden quedar con mis papás mientras encuentran otro lugar. Después bloqueé sus números. El de mi mamá, el de mi papá, el de Marina y también el de Tiago. A mi tía Tiziana no la bloqueé. Ella siempre había sido diferente. Durante 3 semanas mi vida fue puro silencio. Un silencio limpio. No había maletas en mi recámara. No había voces ajenas en mi cocina. No había nadie opinando sobre mis límites. Por fin podía disfrutar mi casa en paz. Durante un tiempo todo estuvo tranquilo. Hasta que un día llegó un correo que me revolvió el estómago. Era de un despacho que yo no conocía. Decían que representaban a mis papás y que estaban considerando tomar acciones legales. Según ese mensaje, mis padres querían una de 2 cosas. O permitía que Marina volviera a vivir en mi casa, o les devolvía íntegramente los aproximadamente 500,000 pesos mexicanos que, según ellos, habían pagado para mis estudios. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. ¿De verdad me estaban amenazando con demandarme por no dejar que mi hermana se mudara conmigo? No sabía si legalmente podían hacer algo. Yo dudaba mucho que tuvieran base, pero tampoco iba a arriesgar mi tranquilidad por una suposición. Así que decidí llamar a mi tía Tiziana, la hermana de mi papá. Ella siempre había sido la única que decía las cosas de frente. Además, era de esas personas que siempre se enteraban de todo lo que pasaba en la familia. Tía, necesito preguntarte algo, le dije apenas contestó. El dinero que mis papás me dieron para la universidad, ¿tú sabes de dónde salió? Hubo un silencio breve pero pesado. ¿Tú no lo sabes, Valentina? No, respondí, sintiendo que algo venía. Tu papá y tu mamá no pusieron ese dinero de su bolsillo, dijo despacio. Ese dinero salió de lo que dejó tu abuela, de la herencia. Me quedé muda. ¿Cómo? Cuando tu abuela murió, dejó claro en su testamento que sus ahorros se repartirían para la educación de ustedes dos. Mitad para ti y mitad para Marina. Tus papás solo administraron ese dinero. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Me estás diciendo que el dinero que me dieron era mío? Sí, respondió sin dudar. Era tu parte. Ese dinero estaba destinado para ti. Tragué saliva.
¿Tienes alguna prueba de eso? Sí. Hace años tu papá me mandó una copia del testamento. Si quieres, te la reenvío ahora mismo. 25 minutos después me llegó el archivo al correo. Abrí el documento y leí cada línea con una calma extraña. Y ahí estaba, clarísimo. Educación de las nietas en partes iguales. No había sido un regalo de mis papás. No era dinero que pudieran reclamar después como si fuera una deuda. Era una instrucción directa de mi abuela. Ese mismo día, pedí una cita con un abogado que me recomendó una compañera del trabajo. Me senté en su oficina, le expliqué todo con detalle. Le mostré el correo del despacho y también el documento del testamento. El abogado revisó todo con calma y luego habló sin levantar la voz. Tus papás no tienen base legal para exigir eso. ¿Por qué? Primero, porque ese dinero no era de ellos. Segundo, aunque hubiera sido suyo, un apoyo familiar para educación no se convierte en un préstamo que se cobra años después por capricho. Y tercero, nadie puede obligarte a permitir que otra persona viva en tu casa. Lo miré sintiendo, por primera vez en días, que alguien hablaba con lógica. Entonces, no tengo de qué preocuparme. Preocuparte no, respondió, pero sí conviene responderles formalmente para que esto se detenga. ¿Cómo? Yo redacto una carta dirigida al despacho. Con eso normalmente se les quitan las ganas de seguir. Unos días después, el abogado envió la respuesta. Era firme, clara y completamente profesional. En esa carta se explicaba que no existía base legal para sus exigencias, que debían dejar de hostigarme y que cualquier comunicación futura tendría que hacerse por vías formales. Después de eso, nunca volvieron a hablar de una demanda. Pero mi familia todavía no había terminado. 3 meses más tarde, cuando yo ya pensaba que todo se había calmado, mi tía Tiziana volvió a llamarme. Valentina, tengo que contarte algo, dijo apenas contesté, y su tono ya sonaba serio. ¿Ahora qué pasó? Tus papás están contando una historia horrible sobre ti. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. Dime, le están diciendo a la familia que tú le prometiste a Marina que podía quedarse contigo. Hice silencio. Y que luego los corriste porque estabas obsesionada con Tiago y él te puso un límite. Me quedé helada. Están diciendo que tú lo estabas buscando, continuó, que inventaste cosas y que, como Tiago no quiso nada contigo, los echaste de la casa por venganza. Me costaba respirar. Mis propios padres, los mismos que me pedían no hacer escándalo, estaban dispuestos a manchar mi nombre con tal de tener la razón. Tía, tú sabes que eso no es cierto. Claro que lo sé, respondió. Pero lo están repitiendo como si fuera verdad. Y ya hay gente que empezó a creerlo. Ese fue el momento en que se me apagó el último respeto que todavía sentía por ellos. Esa misma noche le escribí a mi mamá, pero no lo hice en privado. Publiqué el mensaje en un espacio donde otros familiares también podían verlo. Deja de inventar cosas sobre mí y sobre Tiago. Te exijo que lo aclares públicamente. Si no lo haces, voy a tomar acciones por difamación y daño a mi reputación. Ya lo consulté y no es un juego. No escribí insultos. No lancé amenazas vacías. Solo dije lo necesario. Unos días después, mi tía Tiziana volvió a llamarme. Funcionó, me dijo. ¿Qué pasó? Tu mamá organizó una cena familiar, explicó. Reunió a varios y terminó admitiendo que había inventado esa historia. Lo hizo porque se asustó. No quería que todo esto se le viniera más encima. Dijo que reaccionó por coraje por lo que pasó con Marina. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si sentir alivio o simplemente asco. ¿Y qué dijeron los demás? Se quedaron muy impactados, respondió. A varios les dio vergüenza. Muchos ya no quieren hablar con tus papás. No me dio gusto. Me dolió.
Pero también sentí que, por primera vez, la verdad tenía un lugar. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que había vivido en años. Trabajaba mejor, dormía mejor. Mi casa, por fin, era un hogar, y no un campo de batalla. Al desaparecer esa tensión constante, mi rendimiento en el trabajo subió. Poco después me dieron un ascenso y también un aumento de sueldo. Con ese dinero arreglé el patio. Puse plantas, mejoré la iluminación y hasta instalé un pequeño equipo de hidromasaje afuera. Nada exagerado, pero para mí se sentía como un premio. También empecé a salir con alguien. Se llama Fabricio. Es ingeniero de software en otra empresa. Nos conocimos por medio de amigos en común. Las cosas con él se dieron con calma. Una noche le conté toda la historia con mi familia. Me escuchó en silencio y luego me miró como si le estuviera narrando algo de otro planeta. ¿Tu hermana llegó con maletas a tu casa y tu mamá la apoyó?, preguntó. Sí, respondí. Se quedó pensativo un segundo. Eso no es normal, dijo muy serio. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Sí, me tardé, pero ahora lo sé. Fabricio no intentó rescatarme ni darme lecciones. Simplemente se quedó ahí. Y eso se sintió diferente. Pasaron 7 meses. Para mi cumpleaños decidí organizar una reunión. Nada enorme, solo algo bonito. Invité a amigos, compañeros del trabajo y a algunos familiares que durante todo ese tiempo se habían comportado con respeto conmigo. Mi tía Tiziana también fue. También vinieron un par de primos que en su momento me habían escrito para preguntarme qué había pasado realmente, sin juzgar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una familia elegida. Gente que no me pedía aguantar cosas, sino que simplemente me respetaba. En medio de la reunión, mi prima Isabel me apartó un momento. Valentina, quiero contarte algo. ¿Qué pasa? Marina y Tiago están teniendo problemas, dijo. ¿Cómo así? Se mudaron a un departamento pequeño, uno de renta barata. Están apretándose mucho para ahorrar. Respiré hondo. No es mi problema. Ya lo sé, respondió rápido. No te lo digo para que hagas algo. Solo, también supe que mis tíos ya no los están ayudando. La miré. ¿En serio? Sí. Tu mamá anda diciendo que ya se cansó de rescatar a Marina, que ahora sí quiere que aprenda. Solté una pequeña risa sin humor. Qué ironía. Mis papás habían aprendido a poner límites, pero solo después de que yo tuve que ponerlos con todos. Unas semanas más tarde me encontré con Tiago en el supermercado del barrio. Era un domingo por la mañana. Yo estaba comprando verduras. Él llevaba una canasta y se veía cansado. Nos miramos. Hubo un momento incómodo. Al final, él se acercó. Valentina, dijo en voz baja, quería pedirte perdón. Lo observé con calma. Lo de mudarnos a tu casa no fue idea mía, explicó. Marina se aferró a eso y tu mamá la respaldó. Desde el principio, sentí que estaba mal. ¿Y por qué no dijiste nada? Se pasó la mano por la nuca. Porque Marina me habría hecho la vida imposible. Ella estaba convencida de que tú les debías algo, que tú tenías que compensar. Lo miré fijamente. Así no funciona la vida. Ya lo sé, respondió. Se quedó en silencio unos segundos y luego agregó. Estamos saliendo adelante solos. Nos está costando, pero ahí vamos. No le dije nada más. No era mi lugar consolarlo. Pero, de alguna manera, esa conversación me dio un pequeño cierre. Al menos una persona de ese lado estaba reconociendo la verdad. Cuando se cumplió 1 año desde que compré mi casa, decidí hacer otra reunión. Esta vez no era para presumir ni para demostrar nada. Era simplemente para mí. Quería celebrar que seguía de pie y que esa casa, la misma que intentaron quitarme, se había convertido en mi refugio. Fabricio me ayudó a organizar todo. Invitamos a unas 35 personas. Hubo buena comida, música tranquila, risas en el patio
y esa sensación de paz que aparece cuando ya no vives a la defensiva. Miré a mi alrededor y entendí algo con una claridad que antes no tenía. Sí, había perdido algunas relaciones, pero también había ganado respeto y, sobre todo, tranquilidad. En el trabajo las cosas seguían creciendo. Mi relación con Fabricio también se volvió más seria. Ya no esperaba disculpas de mis papás. Tampoco esperaba que Marina algún día entendiera. Simplemente dejé de esperar. Para ese momento ya habían pasado 3 años desde que todo había estallado. Fabricio me propuso matrimonio 7 meses antes. Lo hizo en el patio, al atardecer, con las luces encendidas y el hidromasaje funcionando detrás. Nada exagerado. Solo nosotros dos. En mi casa. En el lugar que yo había construido. Empezamos a planear una boda pequeña para el verano siguiente. Solo con amigos cercanos y con los familiares que realmente estuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Sin drama. Sin gente exigiendo. Y sobre todo, sin escuchar otra vez aquello de no armes un escándalo. En el trabajo también me promovieron otra vez. Para entonces ya estaba dirigiendo un equipo. Y lo curioso fue que aprender a poner límites en mi vida personal me volvió mejor líder. Aprendí a ser clara, a decir que no, a no permitir que nadie se aprovechara. De vez en cuando, mi tía Tiziana me daba actualizaciones familiares, aunque yo nunca se las pedía. «Tus papás siguen molestos», me dijo una tarde. «Andan diciendo que la familia les dio la espalda y que alguien debería hablar contigo para que los perdones». «¿Y tú qué les dices?», pregunté. «Que dejen de pedir y empiecen a reconocer», respondió. «Si quieren arreglar algo, lo primero es una disculpa de verdad». Luego suspiró. «Y Marina, sigue con ese coraje guardado, pero ya no puede hacer mucho. Cada quien está viviendo su vida. Yo pensé que ahí terminaba toda la historia. Pero un mes después recibí una llamada de Tiago. Al principio no contesté. Volvió a llamar una segunda vez, y algo me dijo que no era para discutir. «Valentina», dijo cuando atendí, con una voz extraña. «Sé que esto es incómodo, pero necesito decirte algo. Habla. Marina y yo nos vamos a divorciar». No me sorprendió. Sentí una tristeza seca, sin drama. «Lo siento», dije. Y lo decía de verdad. «Gracias», respondió. «Pero en realidad te llamo por otra cosa». En las conversaciones salieron muchas cosas. Y Marina admitió algo. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué admitió? Que nunca pensó irse de tu casa. Me quedé quieta. ¿Cómo? Su idea nunca fue quedarse unos meses. Continuó. Ella quería instalarse ahí y hacer todo lo posible para que no pudieras sacarnos. No dije nada. Según ella, siguió explicando, si se quedaban el tiempo suficiente, iba a intentar decir que ya vivían ahí formalmente. Pensaba que tarde o temprano tú ibas a terminar cediendo. Sentí una náusea fría. No era miedo. Era asco. ¿Y mi mamá? Hubo un pequeño silencio. Tu mamá lo sabía. Era parte del plan. Respiré despacio. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque me pesa, respondió. Porque fui cobarde. Y porque tú no te merecías algo así. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala mirando la pared, pensando en lo cerca que habían estado de lograrlo. Si aquel día no hubiera pedido permiso en el trabajo, si hubiera cedido por vergüenza, si hubiera tenido miedo de hacer ruido, me habrían quitado la casa. 2 semanas después, recibí una carta de mi mamá. Una de esas cartas largas que parecen escritas para doblarte por dentro. Eran 4 hojas. La primera sonaba como una disculpa. En la segunda decía que se había equivocado, que había apoyado cosas que no debía y que se dejó llevar. La tercera ya empezaba a cargar la culpa. Hablaba de la familia, como si esa palabra pudiera borrar todo lo anterior. Y la cuarta revelaba el verdadero motivo. Ahí mencionaba, casi como un comentario casual,
que ellos estaban teniendo problemas económicos desde que varios familiares dejaron de hablarles. Decía que las cosas se les estaban complicando, que querían arreglar la relación conmigo antes de que fuera demasiado tarde, y que estaría bien que yo los ayudara de vez en cuando, porque yo estaba bien. Leí la carta 3 veces. Después la metí en la trituradora de papel. Al final, mi mamá seguía intentando moverme hacia donde ella quería. Esa noche Fabricio me encontró en el patio. Yo estaba sentada mirando el cielo. ¿Todo bien?, preguntó. Mi mamá me escribió, le dije. ¿Y qué dijo? Una disculpa a medias, respondí. Y una petición. ¿Quiere dinero? Fabricio se sentó a mi lado. ¿Vas a contestar? No, dije sin dudar. Me quedé un momento en silencio y luego añadí. Aprendí que hay relaciones que solo funcionan si tú te dejas. Y yo ya no me dejo. Fabricio me miró con cariño. ¿Te pesa? Pensé unos segundos antes de responder. La verdad, me pesa lo que pudo haber sido. Pero no me pesa la decisión. Mi vida es mejor así. Estoy tranquila, estoy creciendo y estoy rodeada de gente que sí me quiere bien. Él sonrió. Yo, por ejemplo. Sobre todo tú, le respondí. Un mes después hicimos la fiesta de compromiso en la casa. Llegaron alrededor de 60 personas. Entre ellas, varios familiares que se habían distanciado de mis papás cuando se enteraron de lo que realmente había pasado. En medio de la reunión, mi prima Isabel levantó su vaso para hacer un brindis. Y aunque yo no soy de llorar en público, esa vez sentí que los ojos se me humedecían. Por Valentina, dijo, que nos recordó que la familia no es solo sangre. También es la gente que te apoya, que respeta tus límites y que se alegra de tus logros. Se volvió hacia mí y sonrió. Tú construiste algo hermoso aquí, y da gusto estar cerca de alguien que sabe elegirse a sí misma. Miré a mi alrededor. La sala, las recámaras, el patio iluminado, las luces colgadas. Todo lo que había imaginado, todo lo que había cuidado. Y entendí algo muy importante. Mi casa seguía siendo mi lugar favorito en el mundo. No por ser grande ni por lo bonita que se veía, sino porque era mía. La compré con mi esfuerzo. La defendí con mis límites. Y en el proceso aprendí algo que antes no sabía. Poner un alto no es egoísmo, es respeto. Ser buena persona no significa dejarse. Y querer a alguien no significa abrirle la puerta para que pase por encima de ti. Esa casa que empezó como un conflicto terminó convirtiéndose en mi santuario. Y yo por fin aprendí a protegerlo.